Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? No sé si comentaron que el pastor está... ¿Ya comentaron? No. ¿Querés comentar vos, Johnny? Más o menos, ¿qué tiene? No, bueno, al parecer tiene una intoxicación, entonces no sabemos si fue por algo que comió allá en Brasil, llegó el lunes a la noche, ayer anduvo bien, pero hoy que paró, que se detuvo de tanta actividad, saltó con una especie de intoxicación, así que tiene que hacer reposo, está medicado, pero está bien, solo que no pudo venir hoy, y nada, eso. Bueno, para que estén orando, hay quienes dicen que es porque besó la camiseta de Brasil. Es lo más probable. Bueno, ¿se acuerdan o saben qué estamos viendo como iglesia? Voy a apagar el celular. Como iglesia estamos entrando y estamos trabajando en una campaña o... Sí, en un tiempo de aprendizaje que tiene un nombre. ¿Saben cómo? Todos saben de qué estamos hablando, que estamos viendo en los grupos, en las reuniones. El gimnasio de Dios. Y hay alguien que no sepa o que no esté enterado de qué se trata el gimnasio de Dios. Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos del gimnasio de Dios. Es una pregunta que puede optar por dos respuestas, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. Como estuvimos viendo el domingo que hablamos sobre la oración, hay algunas cosas que nosotros damos por sentadas que me gustaría que podamos echar por tierra y que podamos empezar de cero para poder tener todos más o menos el mismo sentir o el mismo pensar en cuanto a esto. Y por eso me gustaría que podamos leer 1 Corintios 8. Versículo 2. Y acuérdense que los miércoles es más participativo y que podemos compartir todos, podemos charlar, podemos, levantando la mano, podemos compartir algo que uno crea que puede ser edificante o algo que en este caso yo explico mal y no se entiende y alguien quiere que lo expliquemos de otra forma. Puede levantar la mano o alguien tiene alguna versión de la Biblia que dice me parece que esto puede arrojar luz sobre un tema, lo puede hacer y de esta manera también vamos creciendo entre todos. 1 Corintios capítulo 8 versículo 2. ¿Alguien que quiera leerlo con voz fuerte? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bien. Esta palabra, si bien fue escrita hace casi 2000 años, está vigente para nosotros hoy. Y yo los invito, como vamos a hablar sobre la oración, que es un tema bastante trillado, si se quiere, hay muchos libros sobre la oración, hay muchas prédicas, muchas cosas sobre la oración. La idea es que en este tiempo podamos compartir e ir descubriendo cosas que nos ayuden a ejercitarnos en la oración. Por eso los invito a que como primer medida podamos orar y pedirle al Señor que primero nos permita despojarnos de todo conocimiento previo, no porque nos sirva, sino para que a veces nuestros mismos prejuicios, no nos jueguen un papel en contra, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué es la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? Alguien que levante la mano y diga la memoria. Para almacenar datos. Bien. Para eso sirve la memoria, pero también la memoria sirve para no recordar, para no almacenar. Imagínense si nosotros con la memoria tuviésemos que almacenar todo lo que vemos. Si la función fuese recordar, recordaríamos todo. En realidad, bueno, la memoria podemos decir que es recordar, pero básicamente es seleccionar datos o seleccionar cosas
que de alguna manera creemos que es importante, en fin. Entonces, si yo empiezo hablando y digo, la memoria sirve para seleccionar o para no recordar. Alguien con un conocimiento previo dice, no, en realidad la memoria sirve para recordar. Entonces, es un ejemplo. Básicamente lo que yo quiero decir es que en este tiempo que vamos a hablar de la oración, podamos despojarnos de todo conocimiento previo y emprender esta búsqueda de qué es la oración y cómo orar y todo lo que vamos a ver en este tiempo con una amplitud, ¿no? Que podamos estar dispuestos a aprender y a compartir y demás. Sí, si quieren y les parece podemos orar. ¿Les parece? ¿Querés orar, Eli, con voz fuerte? Señor, te damos gracias porque vos nos permitís estar acá. Te doy gracias porque cada uno de los que está acá, Señor, hoy se pone, Señor, a tu servicio para escucharte, Señor, para aprender más de vos. Te ruego que vos abras nuestros oídos, Señor, que vos nos permitas, Señor, aprender más, Señor, y que podamos, Señor, verdaderamente estar más cerca tuyo a través de esto. En tu nombre, amén. Bien, como dijimos, es más participativo esto. ¿Qué piensan? O alguno que se anime a hablar con voz fuerte, que quiera decir qué es la oración o de qué se trata la oración, lo que a uno le parezca o lo que piensan que es, o que pensamos que es la oración. Sí. Bien, la oración es hablar con Dios. Muy bien. Una conexión directamente a Él. ¿Qué más? Sin intermediarios. ¿Cuál es el lugar exclusivo de la oración? No hay. En intimidad con Dios. Muy bien. No hay un lugar santo que uno tenga que venir a orar, ¿no? Y si la oración es hablar con Dios, ¿uno no puede orar en silencio? ¿Es necesario hablar? ¿No? Muy bien. ¿Alguien piensa que no se puede orar en silencio? ¿Vos qué decís, Laiwe? ¿No se puede orar en silencio? ¿Está bien? ¿Es una opinión? Alguien que piensa que sí se puede orar en silencio, que diga por qué. Sí, es verdad. O sea, hay un ejemplo que está en Nehemías 2, versículo 1, que dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey
Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey: Viva el rey para siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: Si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Bueno, ahí sigue. Ahí es un ejemplo de que él está delante del rey, Nehemías, y él se pone, ora, le pide a Dios. Si decimos que orar es hablar con Dios, como que en silencio, ora, y Dios le da las palabras, bueno, y él dice lo que Dios le dijo que tenía que decir. Y otro ejemplo para saber si se puede orar o no es los mudos. Hay mudos que no pueden hablar, pero pueden tener una comunión con Dios. Eso no está acá en ninguna parte, pero bueno. Como ustedes saben, y como estamos diciendo, y dijo Patricia, la oración es una conexión directa con Dios. La oración podemos hablar entonces que es una puerta, y en realidad es la puerta para entrar en el mundo espiritual. Uno no puede entrar en el mundo espiritual, uno no puede estar en contacto con Dios si no es a través de la oración. Entonces me gustaría que podamos quedarnos para usar durante este tiempo este concepto de que la oración sí es hablar con Dios, y es una conexión y es una puerta que nosotros tenemos como un acceso que tenemos con Dios. Y lo bueno de eso es que no necesitamos de ningún lugar específico para orar. Uno puede estar en la cárcel y puede estar orando, como hay ejemplos en la Biblia también. Uno puede estar en cualquier lado y estar orando. O sea, la oración se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento, y sin pronunciar palabra. Me gusta lo que dice 1 Corintios 2, que si quieren lo buscamos. 1 Corintios 2, versículo 6. Entonces estamos de acuerdo que la oración es hablar con Dios y que es una conexión que nosotros podemos tener con Dios. Primera Corintios 2. Bueno, leemos. ¿Alguien que quiera leer? Es del 2 al versículo 11. ¿Alguien quiera leer? Perdón. Que Dios de hace mucho tiempo nos había predestinado para nuestra gloria. Sabía que ninguno gobernante de este mundo correcto, que si lo hubiera reconocido, nunca habría explicado de la gloria. Como es decir, las cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, de las que Dios ha preparado para que lo hagamos. Pero Dios no ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las oportunidades de Dios. Gloria a Dios. Ese es hasta el versículo 10, ¿no? 11. Faltó el 11. El 11 también, sí. Porque quien entra entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Bien. Acá está hablando Pablo, les está escribiendo a los corintios y les dice que en realidad toda la sabiduría y todos los conocimientos que nosotros podamos tener, todo lo que nosotros podamos conocer,
sirven hasta cierto modo, ¿no? Y muchas veces nosotros, como cantábamos hoy la última canción que estaba cantando Miguel, que decía, quiero conocerte más, revélanos tu gloria, y son todas frases, canciones que son muy lindas y nos llenan, como que nos mueven a adorar a Dios, a buscar a Dios, a llevar quizá compromisos para con Dios. Pero en este sentido, la oración, el hablar con Dios, el buscar a Dios, es la única forma que nosotros tenemos de entablar una relación con Dios, de poder comunicarnos con Dios. Y nosotros podemos tener todos los conocimientos del mundo, podemos leer todos los libros que haya sobre un montón de temas. Por ejemplo, libertad espiritual. ¿Cómo es? Libertad espiritual se dice, no, liberación espiritual se dice. Bueno, liberación. Tenemos un libro que escribió este hombre que es un campeón en liberación espiritual, lo leemos. Sabemos toda la teoría de la liberación espiritual. Adoración en espíritu y en verdad, otro libro que escribió MacGyver. Lo leemos, tiqui tiqui. Todo lo que se habla sobre adoración lo sabemos. Administración de recursos, ofrendas, diezmo, todo. Leemos el libro que escribió Romina Iglesias. Todo lo que haya dando vuelta lo leemos. Y está bien, es sabiduría. Pero la revelación se da a través de la oración. La revelación es cuando el conocimiento puede estar escrito, pero si no es revelada la palabra de Dios a nosotros, es un conocimiento que nunca va a poder penetrar en nosotros, porque no impacta nuestro espíritu. Entonces, de alguna manera, para que la Biblia sea carne, tiene que ser revelada la palabra a nosotros. Para poder ponerlas por obra, necesitamos entrar en este sentido en lo que es la oración. Como veíamos el domingo que hay diferentes clases de oración o diferentes formas de orar, que hablamos del perdón, de que si no perdonamos Dios no nos escucha, hablamos de orar en la intimidad, de orar a solas, sin nada más, en fin, un montón de otras cuestiones que estuvimos viendo. Me gustaría que podamos pensar en esto. La oración es lo que nos permite entrar en contacto con la carne, digamos. A ver, no quiero decir la carne, con la vida. Nosotros podemos tener todo el conocimiento, podemos saber todo, pero si no oramos, si la palabra de Dios no se revela, si nuestro espíritu no entra en contacto con su espíritu, no pasa nada. Porque empezamos a vivir una vida de religiosidad. Todos en algún punto hemos vivido. Yo les confieso, o sea, a mí me cuesta poner en práctica lo que mismo estoy predicando ahora de levantarme temprano. O sea, me cuesta mucho. O sea, no es que yo les predico y les hablo y les digo, no, porque yo me levanto a las 4 de la mañana. Me levanto, hago pis y me vuelvo a acostar. Digo, a veces es como que si nosotros podemos ayudarnos y buscar al Señor y también bajar y decir, Dios, yo vivo un ritmo de vida que es un poco, vieron, no sé si a ustedes les pasa, pero que nos acostamos cada vez más tarde y nos levantamos cada vez más temprano porque no nos alcanzan las actividades que hay en el día. Pero qué bueno es poder poner una pausa y decir, bueno, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, de búsqueda, pero no una vez. ¿Qué pasa si nosotros comemos una vez cuando ya no damos más? Imagínense que ustedes vienen toda la semana sin comer. No hay tiempo para comer. Nos acostamos. En un punto, o sea, no servís para nada. Porque no tenés fuerzas. A mí me pasa que si no como, me pongo de mal humor. Y a veces no, la oración es la comida de la vida espiritual. Entonces si nosotros no oramos, no estamos comiendo, es como 2 más 2. O sea, si no oramos, no comemos. Si no comemos, no podemos vivir. Si no vivimos, nos morimos. Nos sentimos debilitados totalmente.
Entonces, esto que estábamos leyendo, ¿quién puede saber lo espiritual? ¿Quién puede revelarnos el Espíritu sino el mismo Espíritu? Sino el Espíritu Santo. ¿Y cómo entramos en contacto con Dios? A través de la oración. Entonces, tenemos que en primer lugar desterrar esta idea que por ahí hemos aprendido, que mismo pensamos, porque la verdad es que es como más fácil pensar de esta forma. Si nosotros vemos a la oración como un medio o como un recurso, le estamos pifiando, porque si nosotros oramos para alcanzar algo nada más, si la oración se transforma en esto, en un recurso, llega un momento que si no necesitamos nada, no oramos más. ¿No les pasa que cuando hay una necesidad muy grande oran más? No, se está muriendo tal, bueno, voy a orar. La persona fallece, chao, no oré nunca más. O así, o no tengo trabajo, bueno, oro, Señor, dame un trabajo, aparece el trabajo, chao. Si te he visto no me acuerdo. En este sentido es que la oración no es un recurso, no es algo que hacemos para alcanzar otra cosa. No puede ser intermitente en nosotros la oración. La oración debe ser un ejercicio, por eso se llaman ejercicios espirituales. La oración es como un músculo, nosotros tenemos que desarrollar esto de la oración. Entonces el desafío, creo yo, de esta campaña del Gimnasio de Dios es que con todas las cosas que aprendamos podamos crecer y no seamos... Imagínense una persona que va al gimnasio 5 años y sigue estando igual. Algo está haciendo mal. O sea, si nosotros aprendemos todo el conocimiento sobre la oración, sobre el ayuno, la contemplación, y no crecemos, no sirve, estamos perdiendo el tiempo. Entonces la idea es que cada cosa que podamos aprender la pongamos en práctica. En este sentido, la oración, algo que tenemos que empezar a poner en práctica. Y como decía el domingo, uno a veces ora 10 minutos y ya dice, chao. Ya está, o sea, ya no tengo más que decir. Vamos a ver algunas clases de oración ahora, para que podamos tener una amplitud más grande sobre qué clases de oraciones hay, cómo orar, en fin. Vamos a leer 1 Timoteo. Versículo 1. ¿Y algún otro hermano que quiera leer fuerte? 1 Timoteo 2, 1. Cuando quiera, lea. Bueno. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los otros. Bien. ¿Cuántas clases de oración ven ahí? Vemos 4. ¿Cuáles serían? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Estas son 4 nada más. Los que estuvieron viendo en el grupo en el GBC, dicho sea de paso, si no están yendo a un GBC, sería bueno que puedan empezar a ir, porque esto que estamos viendo también lo vemos más profundo y podemos crecer, y en fin, estamos en conexión con toda la iglesia. Cierro paréntesis. Hay más formas de oraciones y clases de oraciones, pero vamos a ir viendo qué es cada una. Rogativas. Alguien que diga qué es rogar, qué es orar a Dios rogando, qué es una rogativa. Un pedido más desesperado. Bien. Porque dice, no, yo te ruego, no sé si a un padre le dice al hijo, te ruego por el amor de Dios que ordene la pieza, porque tenés que comer la comida. O cuando dice, por favor, le ruego que haga tal o cual cosa. Es un pedido desesperado, como dice el tío. No es lo mismo rogar que una petición. ¿O es lo mismo rogar que una petición?
¿Qué diferencia tendría rogar y pedir? Por ahí, el abuelo dice, exhorto ante todo. Saber que el exhortar es dar un mandato hacia algo que no se está haciendo, ¿no? O sea, algo que en la justicia generalmente escuchamos de los exhortos. Una exhortación acá es algo que les estoy pidiendo encarecidamente que hagan esto. O sea, no es algo que al apóstol le plació poner esa palabra. Les estoy pidiendo a la iglesia que se hagan rogativas oraciones. O sea, algo que es que sale desde lo profundo de uno y empezás a rogar, empezás a pedir, por ahí podés hasta llegar hasta interceder por algo, por un peligro, o por alguien que está haciendo un servicio muy delicado en un lugar muy peligroso, o por una situación extrema donde prácticamente se te tiene que ir la vida cuando estás rogando, estás suplicando a Dios por algo muy, muy en especial, ¿no? Bien. Tino. Igual ahí, por algo habla de vocación. Está bueno también. Está bueno como tenerlas en claro. Que a la hora de orar, a veces no me ayuda al Señor por lo mismo. Pero te querés comprar un auto, pero capaz que no le pedí, hablando del Señor, o capaz que sí, pero es como que está bueno saber la diferencia y tener plena conciencia de lo que está haciendo delante del Señor. Por lo mismo, robarme, agradecer. Bien. Sí, sí. Es lo mismo rogar si no estudiaste, te ruego, Dios mío, que apruebe el examen. Si no estudiaste, no apruebes bien. Pero la cosa es que el Señor mira el tiempo, o sea, no es lo mismo rogar por ahí por un bebé que está en terapia intensiva. Vos está toda la iglesia rogando, por favor, poné tu mano porque si no, no se salva. Es que hay distintos tipos de oración. Es verdad, o sea, básicamente es eso, demostramos nuestra necesidad completa de Dios, que no hay otra forma de que lo que estamos pidiendo se haga de otra forma si no es por la voluntad de Dios, por la mano de Dios. Es un acto como más desesperado también, el hecho de robar. Como está bien todo lo que decían todos. Pablo. Estaba leyendo esa palabra que la Biblia dice decía que rogar es orar con angustia, sea con uno mismo o con el otro, como cuando te sentís identificado con el otro que está haciendo, orar con angustia. Me llevó a Génesis, en la historia de José, cuando los hermanos lo abandonaron y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra los hermanos, volvimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
¿Se entendió lo que compartía Pablo? Bien. Oración. No está. No pones, Daniela, de vuelta. Oraciones. ¿Qué son las oraciones? Es más como la comunicación diaria, ¿no? Como más fluido, más... un diálogo, claro. Peticiones. Claro, eso que le pedimos a Dios en la intimidad con Dios, ya con una confianza, nosotros podemos... imaginen que cuando le van a pedir algo a alguien, ¿no? Uno cuando tiene que robar algo es porque se acerca y no le importa nada. Cuando alguien va a rogar por algo a alguien, le ruega, no le importa si tiene que pasar por alto, se manda, es mandado, no guarda ningún reparo en cuando uno está desesperado y va a rogarle, te ruego por favor que atiendas a mi hijo en este caso, hablando, a uno no le importa nada, demuestra totalmente, como decía Pablo, la angustia y la desesperación por la situación que está pasando. En la oración se da más un diálogo, como una charla, algo más fluido. Y en las peticiones es cuando uno ya está con una intimidad con Dios, que le pide, como que le comparte algo que lo está cargando, una petición. Está pidiendo algo, pero no es tampoco un ruego. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, y el otro, acciones de gracia. ¿Qué más? Sí. Sí, uno al dar gracias a Dios lo está adorando. Miren lo que dice Romanos 1, versículo 18, hablando de todos nosotros, ¿no? Pablo está hablando y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá estamos hablando en el tiempo de la gracia, Dios es amor. ¿Cómo se llamaba esta campaña? La invasión del amor de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de la humanidad, de las personas. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A veces nosotros pensamos que para orar agradeciendo a Dios depende de nuestra situación que estamos en el momento. Nosotros nos sentimos mal y no agradecemos a Dios. Tuvimos un mal día, ¿qué le voy a dar gracias a Dios? Y nada, tanto, se me rompió el auto. ¿Qué le voy a dar gracias a Dios? Y me quedé sin trabajo. Y es como que de alguna manera vamos reduciendo la oración a lo que a nosotros nos pasa y a nuestro día a día. Es como que el centro de la oración se termina transformando en nosotros. Ya no deja de ser la oración algo que hacemos para conocer a Dios, para estar en contacto con Él. No se transforma en algo que depende de cómo estamos nosotros. Si a nosotros nos pinta orar, oramos. Si no nos pinta orar, no oramos. Si hoy me fui re bien, tal cosa, primero de mes agradecemos, Señor, gracias porque vos nos prosperaste, 29, Señor, bendecí el arroz, amén. Así. Es como que nuestra acción de gracias a Dios depende de la situación que estamos viviendo. Y no tiene que ser así, porque acá no está hablando de ninguna cosa en particular. Está hablando de lo general.
siempre vamos a tener motivos para agradecer a Dios. Y no tiene que ver con autoconvencerse, decir, Señor, gracias porque hoy me diste un día más de vida. Que está bien, Señor, gracias porque nos diste un día más de vida. Nosotros ya damos por sentado que la vida tenemos que vivir. Pero cuando pasa algo y nos damos cuenta de la fragilidad de la vida, de que de un día para el otro estamos y del otro día no estamos, entramos en otro peso. La vida nos empieza a pesar diferente, vemos que no es tan así. ¿Nunca les pasó que a alguien cercano de un día para el otro pasó algo tremendo y decís, che, no era tan... No merecía tanto vivir, o no era que era segura la vida? La vida no es segura, es más bien frágil. Y nosotros tenemos que agradecer por eso, por tener vida, Alexis. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y como decía recién, nosotros vamos transformando la oración en algo de nosotros. Y muchas veces oramos por, Señor, a ver, yo no digo que esté mal, pero oramos para, Señor, como decía el Tino, me quiero comprar el auto. Está bien, oremos por él. Pero ¿para qué nos queremos comprar el auto? Terminamos transformando a Dios, como decimos siempre, en un genio, en una varita mágica, en un, como decía Titi, en un Tamagotchi. ¿Se acuerdan de esas mascotas virtuales? Dios es eso, es como algo que nos ayuda a nosotros. Como decía Miguel, Señor, no estudié, haceme aprobar el examen. ¿Quién sabe? ¿Entendés? No es así, o sea, Dios no está para ir solucionando las cosas que nosotros no queremos hacer, sino que es al revés de la historia. Dios nos permite orar, nos permite tener una relación con Él, y de ahí se empieza a resignificar toda nuestra vida. Lo que antes nos parecía una desgracia, de repente cuando estamos en contacto con Dios no nos parece tanto una desgracia, porque entendemos los propósitos de Dios. Entonces, de alguna manera, cuando empezamos a orar, empezamos a alejarnos de nosotros mismos y empezamos a ver las cosas de la perspectiva de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos orando así, Señor, Cuando empezamos a construir nuestra vida de oración, de alguna manera vamos tomando la visión de Dios y vemos de donde Dios ve. Entonces entendemos esto que decía Pablo, Señor, te pido por todos los hombres, rogamos para que las personas se conviertan. Ya no hay tanto lugar para orar, porque no me puedo comprar un par de zapatillas las que quiero. Me tuve que comprar estas que son horribles, o quería un auto nuevo y tengo este auto modelo 80. Ya empieza a ser todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, a donde nosotros vamos, empieza a ser funcional en Dios. ¿Qué es funcional? Que nuestros pedidos, nuestras cosas, son para cumplir los propósitos de Dios. Pero claro, la Biblia dice que para el hombre natural, lo espiritual es una locura. Pero ¿cómo nos transformamos nosotros en personas espirituales? A través de la oración. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, es todo como un círculo. Si nosotros no oramos, no entendemos los planes y la voluntad de Dios. Si no entendemos los planes y la voluntad de Dios, los planes y la voluntad de Dios nos parecen locura. Entonces pedimos por lo que nosotros queremos cuando pedimos. Ahora, si nosotros empezamos a crecer y a construir una relación, por más que está hiper trillada, ¿no? Señor, te pido por mi relación con Dios. O sea, ¿para qué queremos tener una relación con Dios? Es como que nosotros tenemos esa mentira de que hay varios caminos, de que podemos optar por varias cosas. En realidad hay dos cosas, o con Dios o sin Dios. No es, yo voy con Dios para tal cosa, para que me vaya bien en esto, para que me vaya... No, porque me tiene que salir un laburito y si no, el de arriba se enoja. No es así. Hay un solo propósito de Dios, que está reflejado en la Biblia. Hay voluntades parciales, pero no vamos a entrar en ese terreno. Pero la oración es
nuestra forma de saber lo que Dios quiere en el Espíritu, porque nosotros leemos la Biblia, dice, vendan todo lo que tienen y désenlo a los pobres. Lo leemos, lo ponemos en Facebook, lo compartimos, pero si eso, el Espíritu de Dios no toca nuestro espíritu, vamos a vender lo que tenemos con pesar, por ejemplo, o nos va a costar dar, porque no está haciendo de una forma espiritual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la oración es lo que nos permite tener los ojos de Dios. Y al nosotros, al tener todos los ojos de Dios, toda la vida se va a resignificar. Y vamos a entender las palabras, por ejemplo, esta que estamos leyendo ahora. Vamos a entender esto cuando Pablo dice, exhorto que hagan rogativas por todos los hombres, que rueguen al Señor por los hombres. Miguel. No te tuviera ni en cuenta, pero yo sé que vos podés hacer algo. O sea, de tener siempre cada vez que nosotros nos miramos nuestro rostro, cada vez que vamos a orar, está primeramente el sacrificio que no fue en vano. No tenerlo en poco. No es en la oración solamente para tener un diálogo con el Señor, no. Es para eso y es para también tener siempre presente que el sacrificio no fue en vano. De hecho, Cristo nos hizo recibir gloria a Padre y está sentado a la diestra del Padre, porque vistiéndose el Cordero de recibir por un tiempo alado, por eso recibe honor y gloria. Y eso tiene que recibir de su iglesia, honor, gloria, cada vez que nosotros oramos. Gracias, Miguel. ¿Escucharon todo lo que compartió Miguel? ¿Sí? Si el Espíritu de Dios no toca nuestro espíritu, podemos saber todas las cosas en lo humano. Podemos leer la Biblia, razonarla. Cada vez hay versiones más sencillas de entender. Cada vez vos lo lees y ya parece intrusos. O sea, es cosa que vos lo lees y ni siquiera se parece a lo que decía el original. Pero está hecho así. Y en realidad nosotros podemos hasta leer una Biblia en castellano antiguo, o no podemos saber leer y el Espíritu se nos puede revelar a nosotros en la oración, en el corazón. El Señor no mira si tenemos 50.000 libros en la biblioteca, sino mira, como dice la Biblia, el corazón. Pero es más difícil. Por eso estamos hablando de que son ejercicios espirituales. Es más difícil ejercitar esto. Vamos a ir terminando y... como vimos estas 4 clases de oraciones, decía, bueno, nosotros para preguntarnos, ¿no? Como decíamos el domingo, no es algo que sea algo mágico que digamos, bueno, Señor, no, es algo que tenemos que ir construyendo, que tenemos que ir trabajando. En nuestras oraciones, ¿estamos rogando por algo? ¿Hay algo que nosotros le estemos rogando al Señor? ¿Estamos orando habitualmente? ¿Tenemos un diálogo con el Señor? ¿Hay una intimidad en que nosotros nos podemos presentar y decir, Señor, me está pasando esto? Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Cómo puedo contribuir yo a tus propósitos? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Entonces el Señor dice, yo quiero que vos
te vayas a vivir, por ejemplo, doy un ejemplo, a este pueblo que son 10 familias. Nada más, 10 familias. Esa es mi voluntad en este sentido. Yo quiero que vos lleves el reino de Dios a este pueblo. Entonces, no vamos a pedir más por un auto, porque en un pueblo con 10 familias no es necesario tener un auto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros sabemos lo que Dios quiere, vamos a pedir conforme a lo que Dios quiere. ¿Está bien? Como veíamos una vez que el Señor revela su voluntad y la iglesia pide para que esa voluntad sea hecha. Y ahí el Señor responde. Porque no son nuestros caprichos egoístas para decir, Señor, yo quiero pintar mi casa. No digo que no haya que pedir eso. Está bien, el Señor nos da esos gustos. El Señor nos hace justicia, el Señor... Pero hay un propósito mayor que nosotros tenemos que descubrir, que tenemos que buscar, que está en la Biblia. Y nosotros podemos tener como decíamos hoy, toda la sabiduría del mundo, pero si el Espíritu no toca nuestro espíritu, y esto se hace a través de la oración, o sea, como veíamos hoy, la oración es lo único que nos permite entrar en el reino espiritual. Entonces, nuestras oraciones están completas, estamos agradeciendo a Dios, independientemente de cómo nos va. ¿Para qué estamos orando y por qué estamos orando? Los que estén yendo al grupo, a los GBC, van a ver que hay una sugerencia de armar un plan de oración, de tener una guía, tener un cuaderno donde uno va desarrollando, donde sea una cosa más de trabajo, no algo esporádico, que hoy voy a orar, oro, y pasan 50 días y bueno, hoy me toca orar de vuelta. No, como armar un plan, empezar a construir una vida disciplinada de oración. Yo voy a terminar ya y quiero que leamos Lucas 18. Amenazo con que voy a terminar. Lucas 18. Versículo 1 dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros, dice día y noche, yo hice un chiste, ¿no? Pero ¿cuánto los que están pidiendo por algo? ¿Cuánto tiempo estamos pidiendo? Yo siempre le pido a Dios que no se canse de darme las ganas de orar, ¿no? Yo básicamente cuando en mi intimidad lo que le pido a Dios es que mi papá y mi hermana se conviertan. Y a veces es como que uno lo ve cada vez más imposible con los ojos de uno, ¿viste? Dice, está rejugado. Y yo le pido a Dios, bueno, Señor, no me quiero cansar de pedir por esto. Y acá esta palabra dice: Dios no les va a responder si claman día y noche, pero yo no clamo de día y de noche. Yo cuando oro por mi papá y mi hermana, por ejemplo. Y
yo me preguntaba, ¿no? Nosotros, si hay algo, esto en lo personal, en lo íntimo, en lo de cada uno. Quiero decir esto, estemos de acuerdo en que tenemos que pedir al Señor por lo que Él quiere, construir una vida de oración, que haya en nuestro sentir el mismo sentir que había en Pablo, de que roguemos por las personas que se están muriendo, se están yendo al infierno, en fin. Eso está claro. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Hay algo? ¿Hay alguien que esté en sus oraciones que parezca imposible? ¿Hay algo? Que sepan ustedes nada más. Que estén orando por algo, por alguien, por una situación. Algo que sea lo más íntimo de ustedes. Que estén orando. Y que el Señor hasta hoy no ha respondido. Si hay algo o alguien así, por lo que estemos orando, el ejemplo que da el Señor es bastante claro, ¿no? Que no nos cansemos de orar. Y me encanta porque dice, había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo, hazme justicia en mi adversario. Iba a Dios. Imagínense la viuda que le decía al juez, hazme justicia en mi adversario, haz justicia en mi adversario. Recontra densa. Y nosotros somos tan densos. ¿Cómo puede medir Dios cuánto nos importa por lo que estamos orando? Con tiempo, con nuestra desesperación. La Biblia dice que si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se puede manifestar de muchas formas, y una de las formas es que se puede manifestar con eso imposible que nosotros estamos orando. Y no estoy hablando de una oración de un capricho, no decir, bueno, yo, Señor, pido por, como decíamos hoy, por algo egoísta, ¿no? Que sabemos que lo oramos y ni siquiera estamos seguros de que Dios nos los pueda dar porque decimos, nada, esto. Pero hay algo, alguien por lo que estén orando. Yo los animo y el Señor los anima a no bajar los brazos, a no perder la fe. Lo que para Dios es posible, para todo el resto de la humanidad, inclusive para nosotros los hermanos en Cristo, muchas veces es imposible. Para el único que se puede es para Dios. Y nosotros vamos consultando en todos. Che, vos ¿qué pensás? O compramos el libro, bajamos a internet este artículo, o escuchamos esta canción que nos pudo. Yo esto ya lo compartí, pero cuando el Señor resucitó a Lázaro, ya estaba podrido Lázaro. Y a veces hay alguien o algo que ya no hay vuelta atrás, que ustedes mismos y yo mismo digo, bueno, ya no hay vuelta atrás por esto, ya está. Ya está, yo le prediqué. Pero para el Señor siempre hay vuelta atrás, por lo menos en este tiempo de gracia que estamos ahora. Entonces, para terminar, vamos a ponernos de pie y orar. Y bueno, el consejo, el ánimo, lo que tenemos que aprender y ver es esto, que podamos construir una vida de oración y todo lo que dijimos, pero el mayor consejo, y si yo quisiera que podamos quedarnos con algo con hoy, es con la actitud de esta viuda que no se cansó de pedirle a Dios. ¿Hay algo por lo que estamos orando a Dios que todavía no haya sido respondido? Elijamos, si tuviéramos que pedirle una sola cosa a Dios, ¿qué sería? Algo que es imposible para todos. Algo que una vez el pastor Moisés dijo, que si nosotros vamos a pedirle algo a Dios, tenemos que estar dispuestos a dar la vida orando por eso. Y cuando Jacob se pelea con el ángel, le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Entonces que nosotros podamos tener esa actitud. Yo no voy a dejar de orar.
hasta que vos, Señor, lo cumplas. Porque uno está esa cosa en la cabeza que dice, no, como si Dios bajase la línea, esto va a ser así de por vida. Y ustedes fíjense, cuando Abraham intercede por la ciudad, le dice, bueno, si hay 5 personas, si hay 10, si hay 15, si hay 40, bueno, está bien, yo no la destruyo. Por amor a eso no la voy a destruir. Y va, primero eran 40, los busca y dice, no hay 40. Bueno, si aunque sea hay 30 personas, Señor, no la destruyas. Bueno, por esos 30. A veces nuestra oración puede torcer la voluntad de Dios. No porque la voluntad de Dios no sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente definitiva, pero a veces el Señor está esperando ver cuán desesperados estamos por lo que estamos pidiendo. ¿Cuánto nos importa en realidad por lo que estamos orando? No está todo dicho. ¿Cuánto nos importa? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por lo que estamos orando? El Señor no nos pide plata. Imagínense que llegamos al cielo y está la persona. Creo que todo lo que más importante tenemos siempre son afectos, ¿no? O sea, todos podemos perder la casa, el auto, una pierna, pero cuando alguien se va, estamos jugados. Yo digo, imagínense llegar al cielo y que esa persona nos diga, porque vos te rompiste el lomo orando, yo estoy acá. Vamos a orar. Y básicamente algo que podamos hacer hoy, algo que no tiene quizá mucho sentido hacer hoy, es que nos emocionemos con esto, sino que podamos tomar una decisión firme, decir, bueno, Señor, yo voy hasta no ver tu respuesta, yo no voy a parar de orar. Vas a tener que bajar y decirme, no, hasta ahí, si no, yo no voy a dejar. Y esto no es para tocar las emociones de nadie, pero si el Señor pudo resucitar a Lázaro, vamos a orar. Los invito a que podamos pensar en este tiempo y reflexionar y pedirle al Señor que no se canse de darnos el querer orar, que podamos creer a Dios más allá de cualquier situación y que nuestra oración sea en pos de eso. Acá no hay magia, no hay varita mágica, no hay ningún genio en ningún lado. Acá está Dios tan real como la madera esta que está acá, como la silla donde estamos, y todas las posibilidades del mundo. Si nosotros estamos pidiendo por alguien, por algo, vamos por eso. Y no es mañana saco un préstamo y le pongo una iglesia al lado. No, voy a orar hasta la sangre. Básicamente el que quiera tomar esta decisión, empiece a orar y comprométase delante de Dios. No hay más que eso. No va a bajar nada. No esperen sentir nada especial en el cuerpo, no esperen sentir ningún olor especial. No hay... Dejemos de lado todo misticismo y hagamos las cosas simples como las hacía el Señor. Si alguien quiere algo, hagamos como esta viuda y oremos, levantemos nuestra voz al Señor ahí. Como iglesia queremos pedir que los hornos sean entregados a Dios. Como iglesia queremos pedir que este mundo conozca de Cristo. Los parlantes para hablar de Cristo van a ser cada uno de ustedes.
Oremos en este momento al Señor.